Sí, podía hablar. Ya. Al menos podía hablar y eso es bueno. Así que podemos comenzar sin ningún problema. Hola, hola a todos los que se están uniendo. Dale. ¿Cómo están? Vamos a analizar hoy día con el profe Pablo un texto que es un texto que apareció en la PAES, es un texto de literatura. Este video igual va a ser subido a YouTube. Así que si bien es un texto que ya había analizado directamente, le vamos a dar una vuelta distinta y ayudarlo fundamentalmente a cómo trabajar este tipo de literatura, que es una literatura que en general suelen no ver o no trabajar mucho en el colegio. Y la idea siempre es ir ayudándolo, así que cualquier duda que tengan la pueden hacer sin ninguna duda. ¿Estás tú, Pablo? ¿O comienzo yo? Bueno, está interesante el texto. Me sorprendió mucho que el DEMRE haya instalado este tipo de problemática como texto narrativo, que generalmente eran bastante estructuradas las narraciones anteriormente, donde detectábamos rápidamente el planteamiento, los protagonistas, su conflicto y cómo se resolvía el conflicto. En cambio acá la presencia del narrador es determinante, porque no sé si te pasó, pero el texto está está trabajando el humor. Sí. Y el humor de reírse del escritor contemporáneo. Claro que sí, por supuesto. Entonces, que sí. Es complejo eso que pueda vislumbrar que este texto es una sátira del escritor contemporáneo. Así es. ¿Tú creís que eso un alumno lo puede detectar? ¿Que no tiene como una formación literaria? No. Para llegar a este entendimiento, que es un entendimiento muy contemporáneo de la literatura. Sí. Porque no es gratuito que el texto plantee autores que son... De hecho, el texto nos sitúa dentro del siglo V a.C., donde se están formando las bases de la literatura. Así es. De nuestra tradición literaria, aquí están las bases. Y el texto en esas bases va a instalar una problemática contemporánea que es que ambos sufrimos, y es que la literatura no sirve para nada. Quien detenta el poder, que es Parménides, le da lo mismo a la literatura. Solo sabe que necesita a un escritor, un escriba, pero no está ni ahí. Ni siquiera sabe por qué lo necesita. Así es. Entonces, no sabe por qué lo necesita. Claro. Esa es la problemática, esa es la crisis, esa es la tragedia del escritor. Sí. Pero esa reflexión... Pero es la tragedia del escritor contemporáneo. El escritor contemporáneo, claro. Y esa tragedia, tú decías una pregunta súper dura. Si el estudiante de hoy está capacitado a entenderla, yo digo que no. Porque no está en los andamiajes. En educación es súper importante hablar de andamiaje para llegar a una reflexión. Y esos andamiajes se dan en literatura. Sí, pero lo que pasa es que yo entiendo que no necesariamente una problemática es una problemática que el alumno tiene que saber. Da lo mismo si la sabe o no. Pero lo importante es que el DEMRE escoge un texto que plantea una problemática que se discute en las academias de literatura, no en una discusión del colegio. Sí. Así es. Porque, en los tiempos anteriores al nuestro, el escritor tenía cierto protagonismo dentro de la escena política, porque era finalmente el que se encargaba de resguardar la memoria. Y hay que pensar ahí en Virgilio, que resguarda la memoria del régimen romano. En cambio, este escritor no tiene ninguna injerencia. De hecho, que esa es la problemática en la que el texto nos va a instalar, que fue por azar, y él consideraba que era digno de ser llamado por el poder era digno de haber sido convocado por el poder. Así es. Sí, ese es el problema. Entonces es demasiado bueno. Es un texto que toda la reflexión que está haciendo el profe Pablo acá es así. Ya este es un texto que nos pone en la tesitura donde Perinola es el llamado a ser el gran poeta, por razones que el mismo narrador duda. Este es un narrador, súper interesante decirlo, es un narrador externo que sabe verdades a medias. Es clave eso como narrador entenderlo desde dónde está narrando y que propone la duda como eje del relato. Y en esta duda relativiza y genera un problema grave, ¿cierto? Con el ¿cómo se llama? Con el lector. Te fuiste, Pablo, creo. A ver, voy a ver si lo puedo invitar de nuevo. Invitar.
Él envió la invitación de nuevo. Entonces, como decía el profe Pablo, básicamente te había ido. Sí. Como decía el profe Pablo, claro, el problema, claro, justamente está en el poder. Es un escritor que se enfrenta directamente a una situación de donde lo acercan al poder, pero al poder no le importa, no le interesa. Y ahí es donde está el juego de César Aira de relativizar, de humillar incluso al escritor, porque hoy en día en nuestra sociedad, por supuesto, no tiene ninguna injerencia, no es relevante. Sí. Y esa reflexión es una reflexión compleja. Ahora, la PAES no va a llegar a este nivel de reflexión en sus preguntas, sino que van a ser preguntas bastante más básicas. Ya, Pero igual está la idea de orgullo detrás. sí, juega con lo que siente el personaje. Porque en términos súper simples, como para que les quede muy claro, la PAES en general, particularmente la PAES que no se destaca por un alto nivel intelectual, hay que decirlo, propone textos literarios para estudiantes y las preguntas van a estar enfocadas en el escritor, siempre, en el personaje, siempre hacia el personaje, que en este caso es un escritor, a eso me refiero, y en lo que siente, y por qué se siente así. Esa es la clave. Y el por qué se siente así, que él se siente humillado, él no se siente valorado. Preguntas como la 54 o la 55, hacia el final del relato, ¿por qué Perinola se sintió ofendido? O en su trabajo con Parménides, ¿qué conflicto humano deberá enfrentar Perinola? Son estas dos preguntas, por ejemplo, preguntas clave que el estudiante tiene que entender en función del por qué, ¿verdad? Del por qué se está enfrentando a esta situación. ¿Estamos? ¿Está claro o no? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Pueden preguntar en verdad lo que quieran, chicos. Entonces, esa es la dificultad. Entonces, ese es el punto fundamental acá. Y las preguntas como estas dos, con la 54 y la 55, apuntan necesariamente a esa dificultad. Vamos directamente a cómo leerlo. Vamos a... Pablo, ¿volviste? Ahora sí. Vamos directamente a cómo leerlo. Pero yo creo que... Sí, bueno, hay que determinar quién es el personaje que tiene el conflicto, que puede que sea un engaño al título, porque acá el que tiene el conflicto no es Parménides, sino Perinola. Así que es un fragmento de la novela, es el problema, es el detalle, ahí también. Ah, claro, sí. Claro, entonces estamos viendo, pero aquí el que tiene el conflicto es Perinola. Bueno, puede ser que en la obra mayor el conflicto esté depositado en Parménides al necesitar a un escritor que no sabe por qué lo necesita. Puede que en la novela mayor no la he leído, pero bueno, César Aira me gusta. Y otra cosa interesante es que, bueno, también se está riendo de los escritores cuando dicen entre 1000 malos, uno que destaque por haber escrito algo interesante es el que es valorado. Claro. Y es decir, desde el inicio ya estamos encontrando acá esta humillación que va a ser al rol del escritor, que durante buena parte del relato Perinola considera que es un sujeto importante, le causa ese placer que lo hayan convocado, y poco a poco de hecho en un momento justifica a Parménides de por qué le está haciendo una aclaración. Y él dice, bueno, es una honestidad de su parte aclararme por qué me convocó. Y todo eso va acumulando esta idea de prestigio que hacia el final del texto es derrocada. Sí. Cuando le dicen, oye, te cité porque el que estaba primero en la lista no estaba presente en la ciudad. El otro nombre que le habían dado era Zenón, otro cabezazo de Perinola, sí. Como diciendo, sé quién es. Y había mandado a llamar a primero a Zenón, aclaró que lo había hecho solo porque era el primero en la lista y lo era por puro azar. Repitió que los dos nombres eran desconocidos y tanto le daba el uno como el otro, que es la actitud. Parménides, que es el tipo que tiene el poder, que es de la judicatura, representa en el contexto literal, ya como para ir cerrando un poco la lectura, representa la sociedad. A la sociedad le importa 3 hectáreas de corneta, la literatura, y ese es el hecho. El poder, sobre todo, no le importa la literatura, aunque la literatura busca atentar contra el poder. El poder no le interesa, y a la sociedad tampoco, si no lee ni las tapas de los yogur, pero en fin, no le interesa la literatura. Y el conflicto de Perinola. ¿Cómo? Yo creo que está bien, el poder sigue funcionando aun cuando no la literatura. Sí, aun cuando. Es decir, no importa, es irrelevante, a eso voy. Entonces, le dieron los nombres porque alguien escuchó que Perinola, que era el talentoso, el joven, y aquí juega también. Lo que pasa es que yo pensé, bueno, yo cuando lo leí me acordé mucho de Rimbaud. Probablemente
Nadie conozca a Rimbaud, salvo que estudié literatura. Y esta idea de Rimbaud, esta idea del poeta joven, iluminado y que tiene un talento y que se les va a ver muchísimo como alguien muy relevante. Y que parece ser que lo que escribe es increíble, pero de lo cual se desconoce lo que dice, ¿verdad? Y a eso apuntaba. Y el otro era como alguien que ya estaba instalado en el medio, que era un pésimo poeta, que es Zenón, pero que ya era conocido, tenía cierta repercusión en la sociedad. Sí, mira, pasemos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Importante, para cerrar la lectura, y esto es clave. Dentro de la lectura, cuando tú lees un texto literario, fundamentalmente te tienes que fijar en el mundo creado, quiénes son los personajes, desde dónde te narra el narrador. El narrador está dentro o fuera del relato, eso es clave, en este caso está fuera, y es un narrador que no sabe mucho. ¿Quiénes son los personajes que interactúan en la acción y por qué están interactuando en esa acción? ¿Cierto? Y eso es clave, y eso es fundamental. Y también fijarte qué es lo que hace a la PAES le interesa muchísimo preguntarle a los estudiantes el por qué. Por el por qué un personaje hace o no hace tal cosa, por qué se mueve de tal manera, por qué se sintió de tal forma. Eso es lo que se va a enfocar fundamentalmente. Entonces las preguntas se van a mantener igual. Sí, y es importante... Dime. O sea, es importante establecer la estructura narrativa. Y la estructura narrativa que acá hay un personaje que tiene un conflicto. Y el conflicto es el reconocimiento, es sentirse valorado, Claro. es creer que que tienen prestigio. Entonces, por eso es bueno caracterizar a los personajes en función de lo que el narrador acá está ofreciendo. Y el otro punto significativo es Zenón, porque Zenón es finalmente un conflicto que tiene Perinola, un conflicto interno que tiene él con él. Claro. Por ahí nos preguntan, nos dicen, no entiendo mucho su dinámica. ¿Cuál dinámica? No, ¿La del libro? Lo que pasa es que yo creo que lo que pasa es que el texto narrativo tiene que ser leído de una manera específica en la prueba, en la PAES, y esa manera específica es reconocer la estructura narrativa y reconocer también el problema humano que está detrás de este texto narrativo porque lo preguntan. Entonces yo creo que en las preguntas se va a reconocer por qué hicimos este tipo de lectura. Sí, eso es fundamental. El texto literario no lo puede leer como un texto expositivo, que es lo único que leer en el colegio, sino que tiene una forma específica de leerse, que es en profundidad. Los textos literarios funcionan como capas, tienen estructuras súper complejas en su interior. Ya, no solo nos cuentan una historia, no solo hay una narración de una historia donde hay un personaje que tiene o no tiene aventuras, sino que también se tensiona con el lenguaje mismo. A través de la ficcionalidad se busca también tensionar un poco el mismo relato y también haciendo un espejo a la realidad. Si bien es un mundo real cotidiano que está ambientado en un pasado, busca en el fondo hablar en la época desde la cual escribe, porque de hecho el año está publicado en el año 2018. Año 2018, llamémoslo la época actual, y en ese año la literatura es actualmente irrelevante al poder, y eso también hay que tenerlo claro. Les pusieron un texto súper actual, lo cual es bueno, porque en el fondo les ayuda a entender cómo funciona la sociedad, sobre todo en relación a los escritores y ese tipo. Vamos con las preguntas directamente entonces, Paulinho. Sí. ¿Queréis trabajar las primeras tres? Vamos juntos, pues la primera estaba preguntando por una causa. Uh-huh. Hay que ir a encontrar al texto una causa, Uh-huh. y la causa es por qué fue recomendado nuestro protagonista a Parmenides. Uh-huh. Y fue convocado porque dentro de muchos era uno de los pocos que resaltaba. Así es. Porque gozaba de una relativa aceptación. Exacto. Sí, eso de relativos porque el texto dice que este sujeto, que había escrito muy poco, era reconocido porque todo lo otro eran malos. Así es. Lo primero que dijo Entonces, de que no era reconocido por sus méritos. Claro, no era reconocido por sus méritos, sino porque todo el resto era malo. Y en el fondo lo que dice acá es que lo primero que le dijo fue que él no entendía nada de poesía y estaba al tanto de quienes la practicaban en la actualidad, motivo por el cual había mandado hacer una somera investigación. Ojo, somera investigación. Sí. Eso es importante, vocabulario, de la que surgieron dos nombres que oía por primera vez, tanto uno como el otro, y uno de esos era Perinola. Y ahí está la respuesta donde saca directamente la pregunta 49, que es una pregunta localista. Sí, no sé si era algún distractor por ahí, detectaste.
¿Tú que la revisaste tus cursos? No, pues yo tengo un video incluso hablando directamente como la explicación exacta de esto, y aquí no había ningún... O sea, todos los distractores eran tergiversiones, como la D, por ejemplo, Sí. porque era famoso por su rivalidad con Sí, Thanos. no era famoso. No era famoso, era un escritor joven respecto a los No, demás esa jóvenes. rivalidad la tiene él Claro, de manera interna. de manera interna, justamente. De manera interna. Bien, vamos a los 50. Vamos a 50. El 50 dice: ¿qué información aporta el segundo párrafo respecto a Perinola y Parménides? Y es muy bueno decir que, a diferencia de los textos positivos argumentativos, cuando nos preguntan por párrafo en un literario, tiene que ver en relación a la historia. Y como la historia de Perinola y Parménides, son los personajes principales, el Parménides el poder, Perinola el escritor, es como se da directamente ahí la conexión en ese sentido. Entonces, ¿qué información aporta? Sí. Y esta, ¿cierto?, explica las razones por las que se pusieron en contacto. La pregunta 50, lo único que está acá: por minúsculo que fuera este círculo de entendidos, bastó para poner en marcha la historia, pues tuvo que ser alguno de sus miembros el que le hiciera llegar directo o indirectamente el nombre de Perinola a un prominente jerarca, que es Parménides, el prominente jerarca, cuando éste necesitaba los servicios de un escritor o amanuense o secretario que no lo tenía muy claro y no lo llegó a entenderlo nunca, a tenerlo nunca. Esa es como las dudas del propio narrador, ¿verdad? Y este personaje se llamaba Parménides, debió de confiar en su informante y bla, bla, bla. Y ahí estaría, en el fondo, la 50, qué información aporta. Y la información que aporta directamente en la 50 es la D, que explica las razones por las que se pusieron en contacto. Que tiene que ver con esta Son aura. razones que son razones que no son razonadas. Claro. Son más bien producto del azar. Así es. Justamente. Sí. Vamos a 51. Yo creo que estaba fácil esa. Sí, no había ningún problema con esa. La otra había otra más compleja. Vamos a 51. ¿En qué se sustenta la expectativa de Perinola al ingresar a la judicatura? ¿Qué es lo que la sustenta? Dale tú. O sigo yo. Ve esta, yo te complemento. Dale, mira. Lo que pasa con esta pregunta es una pregunta bien especial. Es una pregunta que, ojo, presten mucha atención. Los que estén aquí, por favor, presten mucha atención. Porque esta pregunta, cuando yo la di la PAES, no me di cuenta de un detalle. Y lo pregunto si es que alguien sabe qué habilidad es esta. No sé, si alguien quiere responder, por ahí el chat, ¿qué habilidad PAES le están preguntando aquí? A veces que hay alguien que se atreva a jugársela. De los que están al menos presentes, ¿qué habilidad PAES es? Interpretar, me dice Marité. Dentro de interpretar, el macro sería interpretar, sí. Y dentro de interpretar, ¿cuál sería en específico? Hay 5 formas de interpretar en la PAES. ¿Cuál sería? Quiero jugar con esto, específicamente. Evaluar, me dice habilidad. No, evaluar no es. Dentro de interpretar, dentro del macro de interpretar, hay 5 habilidades: sintetizar, inferir, interpretar función, interpretar relación, interpretar sentido de la expresión. Esas son las 5. Ahí el repaso rápido para la PAES. ¿Cuál sería la 51? No, voy a decir que no. La respuesta es inferir. Esta es una pregunta de inferir. Pero no está formulada, profesor Pablo, como una pregunta de inferir, ¿cierto? Lo que pasa es que hay preguntas de inferencia que no están declaradas. Uh-huh. Y eso lo hace el DEMRE porque busca que no se sistematice la prueba. Exactamente. Entonces, para que no se mecanice, hay preguntas de inferencia que no se declaran en la formulación de la pregunta, que es la tarea lectora. Así es, y en este caso no se nos declaró. Entonces, cuando tú vas en velocidad, porque fue lo que me pasó a mí, yo iba en velocidad, respondiendo las preguntas, tratando de ser lo más analítico posible, ¡pum!, me encuentro con esto. Y me di cuenta, porque como pueden ver, más o menos así fue la lectura que hice en el momento de la PAES, que esta pregunta, la 51, se centra en un vacío. Y lo voy a leer, y se los voy a leer. La pregunta vamos a hacer. Oye, otra cosa importante es que este es uno de los textos finales de la prueba. Entonces hay que considerar la carga cognitiva que con la que llega este texto si lo hace en orden. Así es, y la idea es un texto súper desafiante. Sí, este texto no hay que hacerlo de los finales. Tiene razón el profe Pablo, porque no hay que hacerlo al final, sino que hay que planteárselo como una opción de los primeros. O al menos, yo siempre les digo, trabajar por organización. Mira, aquí está la 51, dice, los voy a leer. El primer encuentro en el que se conocieron tuvo lugar en los augustos salones de la judicatura. Perinola conocía el edificio de afuera, era parte del paisaje que veía cotidianamente, pero que nunca había cruzado. O sea, sabemos que lo conocía, pero él nunca lo había cruzado. Esto es lo importante. Ni había pensado en hacerlo. Y en realidad nunca había tenido ningún interés en lo que sucediera adentro, ni siquiera su imaginación, por muy proclive, bla, 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 a lo del poder.
había cruzado el umbral de las moradas del poder, seguramente por no figurar en sus planes esto. Sin embargo, y aquí está lo importante, marcador discursivo, sin embargo, conector restrictivo, alguna elucubración subliminal debía de haber hecho, pues lo que encontró al entrar lo decepcionó. Pum, vamos a la pregunta, lo decepcionó. Ahí está lo primero, ¿en qué se sustenta la expectativa? La expectativa, lo importante es que tenía expectativas. Así había expectativas porque se desilusionó. Por eso es inferencia, partimos desde una inferencia semántica, punto número 1. Sigo con la lectura, vamos a encontrar la respuesta. Dice, lo decepcionó, y la decepción no podía obedecer más que una expectativa previa. Y ahí está la textualización, donde te declaran eso. Había mucho mármol, mucho bronce, mucho espacio, pero todo de mal gusto y hasta mezquino. Y ahí está la respuesta, la marqué en amarillo. Si es que la pueden ver bien, creo que la marqué en amarillo, mucho bronce, mucho espacio, pero todo de mal gusto y hasta mezquino. No sabía. Es decir, la fantasía que había imaginado, lo que había ideado, es que estos centros de poder o de dinero eran elegantes, eran bonitos, tenían esta prestancia propia. Por lo tanto, ahí es donde se produce su ruptura entre lo que él creía y lo que vio. Así es, entre lo que él creía y lo que vio. Entonces no sabía bien con lo que estaba comparando, con los palacios existentes de los dioses, con la naturaleza. De cualquier modo fueron impresiones fugaces de salas vacías con altares desproporcionados y columnatas mal calculadas y corredores. Ergo, tenemos entonces, encontramos en qué se sustentaba entonces esto. C, en el estilo elegante asociado a la morada de ricos y poderosos. Sí. Y ahí estaría. Es decir, lo que nos está pidiendo la pregunta, lo que nos está pidiendo es poder reconstruir cuál era la fantasía que tenía Pirinola. Uh-huh. Y la fantasía es que la riqueza estaba asociada a la elegancia. Sí. Así es, que ahí me estaban preguntando. Ya. Así es, tal cual. En eso, justamente en esa elegancia. ¿Se entendió? No sé si se entendió esta pregunta, porque... Es interesante la pregunta. O sea que a mí muchos estudiantes porque me dijeron que se equivocaron. Y yo cuando les explico esto, no lo habían visto. Sí, lo que pasa es que hay que reconstruir algo que tiene en su cabeza a partir de estos datos, po. Así es. Es decir, si lo decepciona, y lo decepciona porque considera que todo esto no se condice con lo que él creía, uh-huh. Y la descripción que hace que era mucho bronce, mucho vacío. Así es. Sí. Bueno, eso... Pero todo de mal gusto y mezquino, sí. Es donde él piensa que... Sí. Y bueno, son parte es de buena la pregunta. Sí. Y cuando vaya en velocidad, pero... ¿no la veis como inferencia en un momento? Sí, pues te está obligando a detenerte y ver qué te está pidiendo. Así es. Así es. Vamos a las 52. Es decir, te está obligando a ir al texto a ver si está la razón, y como no está, hay que reconstruirla. Así es, justamente. Eso es. Compleja la pregunta. No, es que es compleja, o sea, ahora sale fácil que la estamos explicando los dos, tranquilo. Pero lo complejo es esto en el tiempo, o sea, en la velocidad. Eso es lo otro. Vamos a las 52. En el tiempo, y además ponte en el caso del alumno que tiene que emotivamente va a estar destruido. Así es. Y aparece esta pregunta, terrible. Sí, yo por eso siempre recomiendo a los chicos partir con los textos ensayísticos y argumentativos y luego el literario y dejar para el final lo expositivo. Cognitivamente la carga va a ser menor. Ya, vamos. ¿Cómo se sintió Pirinola al saber las circunstancias por las que Parménides decidió convocarlo? Que fueron meramente porque se lo nombraron. Y eso es así, tal cual. Se lo nombraron, le dijeron que era un buen poeta. Le dijeron que era un buen poeta y ya está. Eso es todo. Sí. Esta pregunta tiene que ver con todo el texto. Porque Pirinola ha ido acumulando, a medida que el texto avanza, ha ido acumulando lo han validado en su trayectoria poética. Y él es eso lo que cree. Hasta que le dicen, oye, tú eres el segundo en la lista de 2. Terrible. Era la segunda opción en una lista de 2. Claro, aquí está, mira, aquí está la 52. Dice, continúa el edificio, lo desconocían, se decepciona al llegar, concluye que alguna idea previa tenía. Ah, no, esta era la 53, ¿cierto? No, es muy más la 52, sí, estaba abajo. Y era, acto seguido, un pequeño suplemento de entidad, sin que se lo preguntara. Dice, Parménides le dijo al otro que el otro nombre que le habían dado era el de Zenón, otro cabezazo para Pirinola. Como diciendo, sé quién es, y había mandado a llamar primero a Zenón y aclaró que lo había hecho solo porque era el primero en la lista y lo era por puro azar. Ya está.
O sea, primero Perinola, luego Zenón, era el final listo. Y repitió que los dos nombres le eran desconocidos y tanto le daba el uno como el otro, pero a Zenón no lo habían podido encontrar. En efecto, Perinola sabía que su colega Pero esto, estaba de viaje. Dime. mira, esto yo lo suelo plantear. Los textos narrativos desde el comienzo están ocultando cosas hasta que el punto final de este texto te obliga a hacer una relectura. Y ahí uno descubre que desde el comienzo del texto estaba esta especie de broma hacia los escritores que se creen mucho, pero son nada. Y prueba de ello es que a nadie le interesa lo que hacen. De hecho, con esa frase termina el texto. Así es. Por eso dice... Con esa constatación termina. Con esa constatación. Decepcionado, ya que comprendió que era un desconocido para Parménides. Finalmente esa era la respuesta. Por ahí nos pregunta, ¿cómo encontraron la prueba respecto a las anteriores? Es una pregunta, Habilis, bastante Yo personal. siempre las encuentro iguales. Yo siempre, para mí, todas las pruebas son difíciles. Todas las preguntas son interesantes, todos los textos son buenos. Esa es mi perspectiva, que no es la tuya. Sí, yo no soy tan técnico con esa impresión. Yo tengo una visión más crítica, pero en esa visión crítica creo que la prueba sí pegó un salto. En relación a otro año. De hecho, en relación incluso a la del 2000, esta es diciembre de 2025, en relación a la de diciembre de 2024 pegó un leve salto de complejidad. Y así lo hizo en relación a la 2024 y a la 2023. Yo creo que va dando como pequeños escalones, pequeñas subidas. Sí. Mira, lo que pasa es que este texto, yo creo que concentramos en este texto narrativo y sí es diferente con respecto a los anteriores, porque acá no encontramos la estructura narrativa de manera tan evidente. Acá está participando mucho el narrador y está problematizando un tema de época. Por ejemplo, hace un tiempo atrás salió Cortázar con este amamos tanto a Glenda, queremos tanto a Glenda. ¿Es el del invierno del 2025? Ahí igual hay una historia. Sí. Ya, pero hay una historia, hay una trama, hay un escenario más o menos policial. Acá no, acá nada, acá es hablar por hablar. Aira se caracteriza por eso, por un discurso más o menos centrado en la broma y en el vacío. Entonces es un texto complejo. Complejo, claro, pero no lo conocen. Ya, vamos a la 53. Dice, al requerir los servicios de un escritor, ¿por qué Parménides elige a Perinola en lugar de Zenón? Esta pregunta es muy ridícula. O sea, es chistosa la película, la pregunta. Porque en el fondo aquí es ¿por qué elige a uno por sobre otro? Y la única razón era porque Zenón estaba de viaje. Loco, Zenón estaba de viaje y ya está. Y es muy chistoso. Perinola era el primero en la lista, P, Z, y 2, a Zenón no lo pudieron encontrar. ¿Listo? Quédate tú. Era el que estaba, ya está. Y estarle como en el mismo juego. O sea, no hay mucho más que darle vuelta acá tampoco en esta. Pero era. O sea, dentro del contexto es duro para Perinola como personaje. Pero es bastante rápido de responder esta sin ningún problema. Vamos a las más entretenidas, porque son estas dos. Estas dos son las durísimas, Pablillo, para ir terminando. Dice, hacia el final del relato, claro, ¿por qué Perinola se sintió ofendido? Hacia el final del relato. ¿Vamos al final del relato? Y voy a leer esta parte. Dice, aclaró que lo había hecho solo porque era el primero en la lista y por pura azar, que era lo que habíamos quedado. Repitió que los dos nombres le eran desconocidos y tanto le daba el uno como el otro, pero a Zenón no lo había podido encontrar. En efecto, Perinola sabía que su colega estaba de viaje. Listo. Aquí va, aquí viene lo duro. Viene durísima esta parte. Dice, esta vez su corazón fue menos generoso con la disculpa. O sea, Perinola ya venía ofendido. De pronto, la ignorancia de Parménides y la de los informantes en los que confiaba le mostraba su cara difamatoria. Eso es durísimo. Ponerlo a él en la misma lista, de igual a igual, con un pseudo poeta, en la mente de Perinola lo consideraba un pseudo poeta como Zenón, transformaba la ignorancia en indiferencia. Es decir, un falso poeta. Claro, o directamente en desdén. Él sentía que había indiferencia, había desdén. Entonces le molestó mucho que le pusieran al nivel de Zenón en la misma lista. Para él no tenía sentido, diciendo así lo sorprendente era que incluyeran el nombre de Perinola. ¿Cierto? Hasta ahora había creído que bastaba tener el más somero conocimiento literario para hacer una distinción tajante entre el fraude y el artículo genuino. Zenón no esperaba siquiera lo genuino, que debía saberlo bien, no le aportaría ni fama ni dinero. Y explotando la ignorancia general, había logrado cierta fama. Y ahí hay una crítica súper fuerte. Súper fuerte esta crítica que hace acá. Chiquillo, esto para que quede claro. A través de las palabras, ojo, nos está contando el narrador que no sabe, a través del personaje de Perinola, está haciendo una crítica a Zenón, que es una crítica al estado de la literatura hoy en día,
donde tipos que no saben escribir, en el contexto de ignorancia literaria, alcanzan cierta fama, y eso es durísimo, y eso es complejo. Sí, Sammy, voy a tratar de subirlo a YouTube esto como grabación, voy a ver si es que funciona. Ojo, estoy probando, esperemos que sea. ¿Cierto? Eso. Sí. Vamos a la pregunta. Vamos a la 52. O sea, también están estas rencillas literarias de poca monta también. Sí. Yo igual creo que aquí está ridiculizando a estos escritores que se creen capaces. Por eso es una discusión del mundillo literario. Súper en ese contexto donde sí, en ese contexto ahí es donde aparece, el alumno va a poder entender que estos son cosas que se viven en el mundo literario. Nosotros dos estudiamos literatura y sabemos cómo es ese mundo, lleno de egos, de figurar, bueno, y eso es lo que está aquí Aire instalando, que es básicamente la farándula literaria, que está compuesta por todos los escritores. Sí, y si respecto a lo que dices, Pablo, también hay que entender que esto sí es PAES, chicos, y esto lo tienen que dominar para los que nadan la PAES. ¿Quién es el lector ideal de este texto? Y el lector ideal, chiquillos, no son ustedes, sino que son gente que sabe de literatura, y ahí es donde está lo complejo. Eso es precisamente lo difícil y lo complejo en esto. Entonces la 54, bastante sencilla. ¿Por qué se ofendió? Tal como les leí, porque su calidad literaria era comparada con la de Zenón, que era exactamente lo que yo les había leído recién. Cualquier duda la pueden escribir, chicos, escriban nomás, cualquier duda que tengan. ¿Ya? Así que eso con relación a esta pregunta, y desde ahí nace lo difícil. De ahí nace lo difícil. ¿Vamos a la última? ¿Va después hacer una reflexión final? La 55 dice, en su trabajo con... También interesante. En su trabajo con Parménides, ¿qué conflicto humano deberá enfrentar Perinola? El conflicto humano. Ojo con esas preguntas, porque es el único texto... Esta pregunta es típica. O sea, la única pregunta que donde el conflicto humano es preguntado en la PAES solo es en el texto literario. Oye, por ahí la Marité nos dice que no entendió la 54. ¿Qué no entendiste? Particularmente la 54, antes de pasar a la 55. ¿Por qué Perinola se sintió ofendido? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que no entendiste? Rápidamente. Sí. ¿La 54? Lo que pasa es que es la rencilla que tiene. Claro. Es la rencilla que tiene con un pseudo poeta. La 54 es la C, porque su calidad literaria era comparada con la de Zenón. Y es lo que a él le molesta, porque aquí lo dice, tal cual en el texto, su corazón fue menos generoso que la disculpa, la ignorancia permedia en el informante, bla, 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 le mostraba la cara difamatoria. Ponerlo a él en la misma lista de igual a igual con un pseudo poeta como Zenón, transformaba la ignorancia en indiferencia. O directamente en ahí. Por eso es importante que el narrador acá es muy complejo para plantear la idea. El narrador tiene una presencia muy marcada y también hay un tema de vocabulario ahí con el pseudo. Ahí con ese pseudo reconocemos que está reconociendo que Zenón es falso, no un poeta verdadero. Sí. ¿Y qué es lo que hace un poeta verdadero de un poeta falso? También es duro eso. ¿Qué es lo que define un poeta verdadero de un poeta falso? Tal vez esa discusión está en el texto largo. Sí, porque acá en el texto no la podemos sacar. Sí. Sí. Sí, por eso es interesante. Bueno, no preguntan por lector ideal, pero el lector ideal esto es un estudiante de literatura o alguien que está dentro de ese círculo. Sí. Para poder comprender en su total esplendor lo que aquí se está discutiendo. Así es. Vamos, oye, por ahí la Sabi nos pregunta, antes de pasar a la 55, que es la última, nos dice, profe, ¿qué recomienda para preguntas que digan qué características del texto dificultan la síntesis del texto? Entonces, si está esa pregunta, lo que sí hay preguntas de qué características del texto dificultan su comprensión. Exacto. Por ejemplo, acá una de las dificultades es que este texto está pensado para una persona que sabe que aquí hay una sátira sobre el rol del escritor. Ahí es donde este texto se entiende en su profundidad. Sí, porque... Y para eso hay que saber Cuéntame. No, es que la Sami nos dice que le pidieron un ensayo de Preu. Y esa pregunta no debería ser eso. Que dificultan la lectura. Mira, Sami, puede ser que dificultan la lectura, que dificultan la comprensión, como dice Pablo, pero nunca que dificultan la síntesis. Eso es raro. Sí. Generalmente la síntesis se pregunta como síntesis. Como tema-idea, otro título. Ya está. Claro, el tema del texto, lo fundamental, o la síntesis de algún párrafo, la síntesis en relación a un término.
Sí. Pero no sé si hay una pregunta que aluda a eso, que dificulta la síntesis. Sí, eso es muy raro, muy raro creo yo. Ahora estoy explicando también porque es raro eso, ¿no? No, por ejemplo, ¿qué elementos dificultan la comprensión de este texto? Pucha, que está pensado por un estudiante de literatura, que da por hecho que el lector sabe cómo se mueve el mundillo, etcétera, etcétera. Eso es el tema. Pero que dificulte la síntesis, no, eso no lo pregunta la PAES, no lo ha preguntado nunca, Sí. jamás. Jamás. Sí, Así no, que, yo no me he topado con esa pregunta. si me dice SM, ni idea cuál es, SM. Una pregunta de SM. Claro, está interesante, sí, pero no la he visto porque... O sea, interesante, parece pero no sé. No hay. No he visto esa pregunta. Sí, que me había costado. Claro, no, esas preguntas no hay. Ya, vamos a la 55, esto terminamos. En su trabajo con Parménides, ¿qué conflicto humano deberá enfrentar Perinola? La 55 la podemos encontrar a lo largo del texto, pero yo la marqué, creo que la marqué en un lugar, no sé si la marqué. No, esta es una pregunta que finalmente tú la obtienes a lo largo del texto, es una pregunta de evaluar. Sí, hay que ir construyendo cuál es el paso a problema, paso. cuál es el conflicto. ¿Cuál es Y el conflicto, sí, y el conflicto es: el poder me ha llamado, me ha convocado para narrar su historia y finalmente me llamaron por puro azar. No hay ningún mérito mío que haya sido reconocido por el poder. Así es. Es importante que hablamos de poder porque Parménides es el jerarca, está dentro de lo sagrado, sí, que la es judicatura. este edificio. La judicatura. Es Sí. el juez. Es juez, de hecho. O sea, eso entiendo yo, al menos, este fragmento. Sí, pero es un finalmente tiene control sobre la realidad y convoca a Perinola, y lo convoca porque apareció en una lista, pero ni siquiera él sabe quién es y por qué lo necesita. Ya, y la pregunta, y claro, ese es el texto literario. Y yo se los pregunto a ustedes, los que están acá presentes, ¿qué pasa si yo los llamo a ustedes? Los llamo porque me aparecieron en una lista, pero no tengo idea de quiénes son ni lo que aportan. ¿Cómo se sentirían si yo los convoco desde, no tengo idea de quién eres, no me interesas, pero me apareciste en la lista? ¿Cómo se sentirían? Sí, pero igual es importante que este era su rol. Perinola, el rol que tenía era ser poeta o escritor. Sí. Entonces, era su trabajo. Pero ojo, como creación artística, porque acá lo van a poner en una situación de escribano. Ahí hay una diferencia. Sí. Escriba, Sí. ¿cierto? Ahí hay una diferencia, Sí. ojo. Yo necesito a alguien funcional. ¿Qué es lo que funciona un escriba? Sí, pero tenía ¿Cachai? cierto mérito porque él consideraba que tenía cierto renombre relativo, nos dice el texto. Claro. Justamente. Entonces él considera que por eso se le está haciendo un reconocimiento, y hacia el final del texto detecta que no, que ese reconocimiento no fue tal. Exactamente. Hay una decepción, pero también hay un problema. Hay un problema que a él lo llena. Le duele lo que dice, y en el fondo su gran conflicto es la superación del orgullo. Porque el conflicto, Pero lee el último mira, párrafo. y el último párrafo. O sea, la última 2 líneas o 3 líneas. Sí, aquí porque dice, ahí es donde da esta sentencia. dice, y explorando la ignorancia general había logrado de Zenón, pero Parménides tampoco había oído antes el nombre de Zenón, lo que en cierto modo era tranquilizador porque indicaba que todo en la literatura le resultaba ajeno. No solo la literatura misma, sino también sus simulacros sociales. Manso palo. Con todo, era triste comprobar una vez más que nadie entendía nada, que a nadie le importaba entender nada. Ahí está la sentencia durísima. Claro. Durísima. Él pensó que lo habían reconocido y finalmente se da cuenta que no. Así es. Así es, tal cual. Sí, pero es una pregunta que se construye a medida que a lo largo de todo el texto, y hay que detectar aquí cuáles eran las motivaciones de Perinola y cómo entra en conflicto, y finalmente cómo se resuelve eso, que se resuelve desfavorable para él. Así es. O sea, favorable. No desfavorable, es favorable lo que encuentra el trabajo. Teóricamente, y le va a ir bien. Claro, por diario, claro. Mira, Sí. y hay una dice, esta es la historia triste y fatal. Ojo, es triste y fatal. Sí. Pero hay un augurio que en un momento al menos le va a ir bien. ¿Cierto? De la promesa de este poeta. Pero algo le va a pasar. Pero sabemos qué. Eso es interesante porque el narrador nos pone en una situación final del comienzo y va reconstruyendo esta historia. Entonces, para un lector que no está entrenado en este tipo de textos muy particular de literario, se va perdiendo. Sí. Es complejo el texto. Sí.
Bueno, y esa fue la reconstrucción, chicos. Esa fue la reconstrucción de las preguntas. Lo importante, como para ustedes, si enfrentan textos de esta magnitud o cualquier otro, sobre todo piensen cómo el narrador habla del personaje, cómo el personaje realiza tal o cual acción, cómo se siente el personaje, por qué toma tal o cual decisión. Eso igual es súper, súper clave que lo vayan teniendo también en consideración, chiquillos. Así que yo no sé si hay alguna duda final. Sí, Dime nomás. detectar el punto máximo de tensión. Uh-huh. Sí, tal cual, tal cual. Estamos por hoy con el like. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí. ¿Alguien quiere preguntar? Este texto, el DEMRE en los colegios actualmente está probando 2 textos literarios. Uh-huh. No sabemos si eso va a ocurrir en la prueba, pero en esa algunos alumnos que el DEMRE va a sus colegios a probar las pruebas, me dijeron que lo estaban probando 2 textos literarios, y estos textos son súper agotadores porque hay que estar todo el tiempo reconstruyendo la historia, porque los narradores se encargan de ocultarla hacia que llegamos al punto final cuando tenemos que volver a unir los cabos sueltos. Sí, es verdad. Y bueno, la prueba siempre tuvo 2 textos literarios, la BCU, solo que eso cambió ya con la PAES, en donde tiene solo 1, pero normalmente tenía 2. Ojo con eso. Sí, pero son agotadores. Yo entiendo que sea 1, porque son textos con una alta carga cognitiva, te demandan mucho. Sí. O sea, yo lo encuentro en el fondo más entretenido. O sea, si me preguntáis uno literario o expositivo, yo siempre voy a preferir lo literario. Al menos me divierto más, juego más con el texto. Sí. El expositivo es como... Pero es que nosotros no nos evaluamos. No, piensa un cabrón que se tiene que evaluar. Sí. Así es. Eso, chicos, no sé, creo que no hay dudas. No hay dudas, Pabliño. No sé si quieres algunas palabras finales. Ya, pues, Carlillos. Juntémonos a ver el texto de la persona. Podríamos ver el texto. Y trata de arreglar cómo funciona esto. Sí, no sé, no me permitió dejarte la cámara, pero podríamos ver quizás el otro directo en YouTube. Así que eso, pues, chicos. El de persona está bueno. Pero también el de la lingüística. Ese está bueno. Ya, pues. Sí. Ahora, una última pregunta. Ahí nos llegó una pregunta. Dice la 55, ¿por qué no es la B? La aceptación de la diferencia. Ojo, ¿de la diferencia o de la indiferencia? Porque si fuera de la indiferencia, podríamos discutir, pero la aceptación de la diferencia, ¿cuál diferencia? Esa es la pregunta que yo me hago. Sí, yo me haría esta pregunta. ¿Cuáles son las condiciones? Es decir, ¿qué texto tendríamos que leer para que el conflicto humano sea aceptar la diferencia? Tendríamos que tener a 2 personajes, donde uno de los personajes encuentra que algo es normal, uh-huh, y o sea, tiene una visión estrecha del mundo, y tiene que poder, se le ofrece algo que le genere un quiebre a su forma de ver el mundo. Y ese sería el conflicto. Y tendríamos que ver que finalmente le reconoce a eso que le hizo un quiebre, le reconoce un valor. Ya, ese texto tendríamos que leer. Sí, y ese texto no es el que es otro texto. Sí. No. Entonces, para que sea eso, tendríamos que reconstruir esa situación. Uh-huh. Y en el fondo acá la situación el último del problema de, ¿cierto? Perinola. Mira, por ejemplo, el debate del orgullo. Mira, por ejemplo, Batman, la película Batman. Batman, que el protagonista tendría que aceptar al Guasón, no combatirlo. Y ahí hablaríamos de cómo algo que me es completamente ajeno lo tengo que poder integrar. Claramente. Ya, ese texto sería Barco, la aceptación de la diferencia. Así es. Pero la superación del orgullo es porque Perinola ya fue enarbolado como el mejor, le dijeron que era el mejor y se encuentra en una situación en que a nadie le importa. Y ahí se tiene que tragar el orgullo. Y eso era finalmente. Claro. No era relevante. Así que. Sí, ¿sabéis qué? Espérate, igual está interesante, porque ¿por qué hablamos de superación? Porque Perinola trabajó 10 años con Parménides. Por lo tanto, se tuvo que haber comido esto. Claro. Y eso está al comienzo del texto, está al inicio. O sea, parece que el inicio y el final se unen en esa parte. Pero ahí está el tema del orgullo, es que no me importáis, no sé quién eres, necesito una escriba. Necesito algo funcional y la poesía no es funcional.
Bueno, pero eso ya es algo más fino. Sí, pues, y él sabiendo eso, estuvo 10 años trabajando con Parmenides, que Sí. es el primer dato que nos dan. Sí. O sea, acepta y se traga el orgullo y se convierte en el escriba. Claro. Ya pues chicos, estamos, si no hay ninguna otra duda, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí lo vamos a Estamos dejar. calditos. Ya pues, oye, muchas gracias por pasarse, muchas gracias por comentar. Cualquier cosa nos pueden escribir cualquier duda que tengan. Y Te nada, escriben a pues, ti. nada, pues que me escriban nomás, cualquier cosa, que estén muy bien. Y a Carliños. Estoy abriendo Nos mi vemos curso un abrazo, intensivo. chao. Acuérdense, estoy abriendo mi curso intensivo, chicos. Y por si alguien quiere estudiar y aprender realmente cómo leer la PAES, pues me dice y lo conversamos. Así que eso, cuídate, Pablo. Muchas gracias por estar acá. Como siempre, un abrazo enorme y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.